Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Amén. Podemos leer, aunque la parte final es la que quiero enfatizar. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Mateo capítulo 26, versículo 73. Mateo capítulo 26, versículo 73. ¿Hallaron? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén, hermanos. A ver, en nuestra labor, hermanos, de querer engrandecer el reino de los cielos, formar evangelizadores se ha hecho nuestra prioridad. El deseo de ganar las almas para Cristo, movidos o tocados por el poder del Espíritu Santo, hizo, hermanos, que en nosotros haya una pasión por ganar almas. Un amor por ganar a esas almas. Cuando nosotros fuimos a la universidad, en el tiempo, ¿no?, de que fuimos estudiantes, llegamos allí, hermanos, y siempre nos identificamos como creyente, ¿no? Ellos sabían, miraban nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra conducta, siempre nos identificaba como creyentes. Así que no era necesario, por decir, hablar o predicarle a alguien, porque ya nuestra forma, nuestra conducta, ya decía que nosotros éramos diferentes a ellos. Entonces, nunca participábamos de los deleites que ellos participaban, no hacíamos, por si hay plagios en la universidad y todos ellos, nosotros no lo hacíamos. En todo momento procuramos siempre, ¿no?, dar testimonio de que somos hijos de Dios solo con nuestra conducta, sin todavía hablarles la palabra de Dios. Eso hace, hermanos, de que ellos se pregunten, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos sal de esta tierra. Le provocamos a ellos una sed, ¿no? Y nos preguntan, oye, tú eres diferente. Un profesor nos dijo, ustedes tienen otra concepción del mundo, ¿no? Entonces, eso nos daba la oportunidad de poderles hablar la palabra del Señor. En cierta ocasión, uno de los profesores, en ese tiempo nos enseñaban materialismo dialéctico, materialismo histórico. Era uno de los profesores tan estrictos, hermanos, tan radical, y cómo se burlaba de las cosas de Dios, ¿no? De tal manera que nos infundía temor, incluso en el salón de clases. Y él decía, si hay aquí todavía insultando, ¿no? Alguien todavía que cree que hubo un Dios y que hizo un muñequito de barro y después le dio vida, que se vaya de mi clase, decía, ¿no? Porque ese no debe estar acá. Y nosotros, algunos también en la universidad creían en Dios, así que nosotros queríamos ahí protestar, decir, no, profesor. Pero este profesor, dijo, ya, otro día vamos a discutir ese tema. Él nos dejó un trabajo para poder exponer, porque él decía así, en mi clase no va a haber monografías, investigaciones, no. Mi clase es una clase de debates. Usted va a exponer un tema y los alumnos, los compañeros van a hacerles preguntas y ustedes tienen que responder ese tema, ¿no? Si usted responde las preguntas, usted tiene buen puntaje, pero si esos compañeros no hacen buenas preguntas, también ellos pierden. Así va a ser mi calificación, decía el profesor. Entonces, hermanos, fue la oportunidad donde Dios estaba preparando, ¿no?, la ocasión para predicar la palabra del Señor a todo el salón.
Siempre nos gustó estar en todos los cultos en la iglesia, en las enseñanzas bíblicas, los cultos de doctrina, la escuela dominical, los congresos, aniversarios. Nunca nos gustó perder, hermanos, ninguna fiesta espiritual y mucho menos, hermanos, si por algún trabajo de la universidad o alguna otra cosa. Siempre el Señor permitía que nosotros pudiéramos estar en estas fiestas espirituales y en los estudios bíblicos. En aquella ocasión era el aniversario de la juventud, así que yo estaba tan ocupada en este trabajo, y cuando me tocaba a mí la exposición con este profesor, yo llegué y no había terminado el trabajo de la universidad, el trabajo que me había dejado. Y era el profesor que rechazaba todo lo que era Dios. Y yo pedía, dije, Señor, ojalá que haya huelga, paro, algo que acontezca, pero ese día no pasó nada. Todo estaba normal. Me fui en ayuno, todavía dije, Señor, algo tiene que acontecer, porque si llega la hora de las clases y el profesor no llega en unos 15 minutos, todo el salón nos podemos ir, ahí se termina la clase. Pero ese día llegó el profesor. Era un hombre alto, fuerte, y nos dijo todavía, justo para el día que me tocaba exponer, yo no tenía pues el material necesario, no había terminado el trabajo, porque antes, hermanos, no era como ahora, ¿no? Que tenemos ya en el celular rápido la internet y tenemos todo el trabajo. Había que ir a las bibliotecas, había que hacer fichas, había que buscar acá y las bibliotecas quedaban tan lejos. Pero cuando llegué, hermanos, al salón allí, el profesor, justo para el momento, ¿no? Que a mí me tocaba exponer, el profesor dice, un momento, jóvenes, nosotros vamos a traer a los alumnos del 8º ciclo. En esos tiempos, estos grupos del 8º ciclo eran ya gente que estaba tan metida, hermanos, en la época de sendero, ¿no? Así que ellos vinieron al salón de clase y toditos se sentaron ahí. La exposición va a ser entonces con la presencia de estos alumnos y también de tu salón, me dice, ¿no? Yo quería en ese momento levantarme y decir, mejor que me ponga cero porque no quiero salir, qué vergüenza voy a pasar, no he terminado mi trabajo de exposición. Pero todo el salón sabía que yo era creyente, no puedo quedar mal como hija de Dios, ¿qué hago? Pero voy a decirle mejor al profesor que me ponga cero. Cuando me iba a levantar, la presencia del Señor estaba en mí porque está en todas partes con nosotros. Allí la palabra de Dios llegó a mi mente y me dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Me levanté y entonces el profesor dijo a la alumna que le toca exponer y pasé yo. Ocasiones que el Señor permite, hermanos. Cuando di mi exposición, todo débil, ahí una exposición, el profesor dijo, yo veo que el salón está un poquito frío, que ustedes no hacen preguntas, ustedes tienen que hacer preguntas, si no, no les voy a poner en buena nota a ustedes, y ustedes tienen que ver si la compañera que está exponiendo ha estudiado o no ha estudiado el tema. Y yo sentía morirme en ese momento. El profesor ahí dijo, ¿no hay aquí algún jesuita, algún protestante en su forma de hablar, no? Y todo el salón dijo, sí, profesor, ella, justo la que estaba ahí delante. El profesor me dijo, ¿y usted a qué secta pertenece? Digo, yo no soy de una secta. Digo, yo soy cristiana. Ah, ya sí, disculpe, señorita. A ver, dígame, ¿qué religión pertenece usted? ¿No? ¿Usted qué es, evangélica? Y soy evangélica. No me digas que son de aquellos que gritan así como locos, que dice que hay palabras que Dios le pone en su mente y ellos hablan. No me diga que usted es eso, me dice. Sí, soy de una iglesia pentecostal, le digo. El profesor se enojó tanto, hermanos. Levantó su carpeta y lo chancó así. Y dijo, ¿cómo una señorita que está en la universidad puede ser todavía de la religión? No sé qué. Profesor, yo soy cristiana, soy evangélica y no estoy loca. El profesor se sentó y empezó a mirarme y empezó a hacerme preguntas, pero ya, hermanos, referente a la palabra de Dios. Todo empezó a hacerme, pero usted cómo cree, usted cómo dice que quién hizo a Jesús, que cómo vino Jesús. Mis compañeros también empezaron a preguntarme, Nelly, pero ¿qué diferencia hay entre tantas religiones? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es? Todo eso nosotros sabíamos porque siempre estábamos en la casa del Señor aprendiendo en los cultos de doctrina, en los congresos, en la escuela dominical y en todo, hermanos.
Esto fue la oportunidad, hermanos, cuando ellos me hacían preguntas y preguntas. Entonces, al final ya la hora pasaba y el profesor emocionado, ¿no? Porque los chicos preguntaban, pero Dios había cambiado mi tema. Mi tema era todo un tema de historia, ¿no? Que tenía que hablar, y empecé a hablar todo lo que era de la palabra de Dios. Allí el profesor me dijo, a ver, señorita, antes de terminar, una última pregunta. ¿Usted se avergüenza de ser cristiana? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Le digo, señorita, póngase de pie, usted tiene la máxima nota. Dice, ya ha terminado la clase. Y todos mis compañeros aplaudiendo ahí. Esto, hermanos, me daba oportunidad porque se hacía una propaganda. Todos sabían que había una creyente en ese salón. Y los chicos de octavo ciclo que habían entrado ahí, que ellos me podrían, hermanos, haber hecho qué preguntas también, porque ellos dominaban tanto materialismo en ese tiempo, ¿no? Ellos toditos con la boca cerrada. Nadie me dijo nada, nadie me hizo ninguna pregunta. Yo salí, hermanos, testificando. Siempre en la universidad había esa oportunidad porque todos sabían que había una creyente en ese lugar. Entonces, hermanos, era la oportunidad siempre para hablar de Dios. Años después, cuando terminé ya la universidad, ya estábamos trabajando aquí en la iglesia. Sí, verdad es que todavía mis compañeros no se habían entregado a Cristo, pero muchas veces los traía aquí a la iglesia, a la casa del Señor. Cuando ya hemos terminado la universidad, ellos vinieron a buscarme, porque también cuando nos despedimos, yo también les dije cuál era mi decisión, ¿no? Ellos estaban dispuestos a seguir con su carrera y otras carreras más, pero ellos también sabían que yo había decidido hacer la obra misionera. Así que ellos venían a buscarme aquí y a decirme así, Nelly, háblame de Cristo. Porque en esos 5 años que estuvimos en la universidad, yo siempre te estuve observando y siempre tenías ayuda. Yo creo que esa ayuda venía del cielo, venía de Dios. Ese compañero que vino se entregó a Cristo. Hoy día, hermanos, su familiar asiste a una de nuestras congregaciones que tenemos acá para la gloria del Señor. Otra forma, hermanos, de evangelizar, porque siempre en aquel lugar conocimos a tantos de que estaban metidos en ese partido no político. Eso nos impulsó también a ir, hermanos, a visitar a las cárceles. Íbamos al penal Castro, ahí exponiéndonos, hermanos, porque era muy restringido en esos tiempos, pero ahí íbamos a predicar la palabra del Señor, a evangelizar a estos jóvenes, ¿no? Que estaban encarcelados y metidos y con sus mentes transformadas ahí de puro materialismo. Muchas veces le hablamos, muchas veces predicábamos, preparamos un mensaje, llevábamos y le hablábamos, pero ellos como se resistían, pero siempre fuimos constantes, llevando el mensaje de salvación, hablándole de la libertad en Cristo Jesús. Cuando en una oportunidad entró el gobierno con todo el ejército, hubo un enfrentamiento en los penales, entraron con bomba lacrimógena, con todo eso, ¿no? Un enfrentamiento tal, y se prohibió, hermanos, la entrada. Ya no pude entrar más a la cárcel. Entonces, no podía ir a visitarle, pero pasando 2 años aproximadamente, cierta vez el pastor Rodolfo fue al penal, ¿no? Como él es abogado, creo que estaba haciendo sus prácticas allá en ese penal, y justo allí él llega a contactarse con las personas que nosotros evangelizamos en aquellos tiempos, ¿no? Y uno de ellos, vino el pastor Rodolfo y me entrega una carta. Y me dice, Nelly, mira, te han enviado una carta. ¿Y de quién? Dije, yo no conozco a nadie, no tengo ni un familiar lejano. Nelly me dice, esta es una carta que viene del penal Castro. ¿Qué? Dije yo. Me entrega la carta y la sorpresa, hermanos, cuando yo abro la carta, el saludo decía, hermana Nelly, le saludo con la paz del Señor. ¿Qué? Dije yo. ¿Quién es? Y me cuenta allí. El día que hubo el enfrentamiento, cuando entró el gobierno con todos los militares, empezaron las bombas lacrimógenas, mis compañeros morían por ahí. Yo me metí debajo de mi cama y grité y pedí, Dios, si existe ese Dios de las hermanitas que venían a hablarme, sálvame, Dios. Si tú me salvas, yo voy a saber que tú existes, Dios.
Y él hizo su decisión allí, hermanos. Se desmayó, no sé cómo, dice, cuando vinieron los enfermeros a sacarlo, creyeron que estaba muerto, por eso lo sacaron ahí. Cuando se dieron cuenta, no estaba muerto, sino que se había desmayado con tanta bomba lacrimógena. Él estaba vivo y había entregado su vida al Señor. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, visitar las cárceles, visitar las casas, hacer el evangelismo, era todo movido porque nosotros estamos llenos de esa pasión de querer ganar almas para Cristo Jesús. Pero ahora nos encontramos y decíamos, ¿cómo puedo hacer para abarcar a más personas? ¿Cómo podemos hacer para ganar a multitudes? ¿Cómo podemos hacer para ganar a nuestra ciudad para Cristo? ¿O cómo podemos hacer para ganar a nuestro país, a nuestra nación para Cristo? Tenemos que salir a pescar, pero con la red, ya no con anzuelo. Tenemos que ir con la red y ganar muchos para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, en el año 99 empezamos, hermanos, un trabajo de discipular y formar, ¿no?, a los obreros. Nosotros podemos leer en Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En esa palabra nos detenemos, para que estuviesen con él. Amén. En otra versión dice, eligió a 12 para que lo acompañaran siempre. Y en otra versión dice, nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles para que ellos lo acompañaran. Como pastores, líderes, misioneros, obreros, hermanos, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero con el poder de Dios sí. Amén, hermanos, con el poder de Dios y contando con colaboradores, hermanos, que se comprometan para hacer esta grande labor, ¿no? Cuando nosotros tenemos un sueño, nosotros tenemos que transmitirle el sueño, transmitirle la pasión que tenemos, transmitirle a ellos. Al final, hermanos, el sueño ya no va a ser solamente mío, sino de todos ellos a los cuales estamos formando como evangelizadores. Ese sueño se vuelve el sueño de todos. Amén, hermanos, el sueño de todos. Para eso, entonces, se recomienda, ¿no?, separar un día a la semana. Separamos un día a la semana y nos reunimos, convocamos a los que quieren servir al Señor, tocados por el Señor. Se reunieron como más de 10, 15, 20, a veces eran 25, pero de todos, hermanos, algún grupito nos iba, ¿no?, a dar buenos resultados. Entonces, de ese grupo que todos los lunes nos reuníamos, todos los lunes compartíamos la palabra, orábamos con ellos, cantábamos con ellos, salíamos a visitar, salíamos a evangelizar, salíamos y orábamos por los enfermos, orábamos por los endemoniados. Yo siempre salía acompañada de ese grupo al cual yo estaba preparando. Teníamos que salir y enseñarles a ellos, transmitirle nuestro sueño también a ellos. Cuando seguíamos formando, hermanos, haciendo este grande trabajo, al poco tiempo se vieron, hermanos, los resultados. ¿Quiénes eran nuestros alumnos? ¿Quiénes eran nuestros discípulos? Chicos adolescentes del colegio, universitarios, profesionales, señoras, madres, negociantes, analfabetos, de todo, pero todos tenían algo en común: querían servir al Señor y tenían esa pasión por las almas. Allí, hermanos, caminando con ellos, orando con ellos, haciendo esa labor, formándolos y transmitiéndole este sueño, transmitiéndole siempre esta pasión. Al poco tiempo, los muchachos hacían el trabajo mejor que uno, ¿no? Ellos también, hermanos, sin que yo sepa todavía, uno de esos muchachitos llegaba a su colegio, a la secundaria, y a la hora de recreo, él se ponía a hacer su aire libre en plena hora de recreo. Y otras veces, cada día, dice, no, se reunían en un salón que estaba por construirse, a ese lugar se iba y todos los chicos
de recreo, de la secundaria, se iban allí para escuchar la palabra del Señor. Muchos de esos chicos trajeron a sus compañeros a la iglesia, trajeron a sus profesores a la iglesia, y muchos de sus compañeros hoy son creyentes para la gloria del Señor, poderosos instrumentos en las manos del Señor, ¿no? Otros de los chicos, también un grupo, hermanos, porque ellos, cuando uno le va infundiendo, le va hablando la palabra del Señor, le vas impartiendo, porque separamos los pasajes, separamos todos los pasajes, testimonios que hablan precisamente de eso, hermanos, para empaparlos, ¿no? de este poder de Dios, para empaparlos, hermanos, de esta pasión por las almas. Ellos cierta vez se fueron también. Llegaron a la casa de una hermana que tenía una hija que estaba endemoniada. Entonces los chicos se fueron, eran chicos de 15 años, aproximadamente 14 años, ¿no? Y yo les esperaba para un trabajo y no llegaban. De pronto cuando llegaron me dice, hermana Nelly, venimos porque hemos orado por una hermana. Les digo, ustedes han demorado, ¿qué pasó? Es que llegamos a la casa de una hermana y tenía una hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Así le digo. Y entonces la hermana nos vio y nos dijo, hermanitos que han llegado ustedes, siervos de Dios, por favor oren por mi hija. Era una joven, hermanos, que había ido ya al hospital, ¿no? Psiquiátrico, estaba, hermanos, mal con la TBC, estaba en un estado totalmente mal. Ahí revolcándose como toda poseída de demonios. Los chicos me contaban, ¿y ustedes qué hicieron? Oramos, hermana, y echamos fuera el demonio en el nombre de Jesús. ¿Así? ¿Y cómo ustedes lo echaron fuera? Así como usted nos enseñó. Y yo decía, ay, Señor, ¿cómo les habrá ido? Pero hoy, hermanos, para la gloria del Señor, esta hermana es líder de células. Ella dirige células, es discipuladora y predica la palabra del Señor para la gloria de Dios, hermanos. Los chicos hacían esta obra. Salíamos a los aires libres, que es otra forma de evangelizar. Salíamos al aire libre, hacíamos nuestras pequeñas campañas, llamábamos a la municipalidad, entrábamos por la emisora radial, entrábamos por la televisión, porque, bueno, Cañete es una ciudad todavía, ¿no?, pequeña, que uno puede llegar, ¿no?, a esos medios de comunicación. Llegábamos y ahí predicamos la palabra del Señor. Entonces contratábamos a veces esos carros o camiones gigantes, ¿no?, ladrilleros que no tienen carroza, y sobre ese lugar nos poníamos y predicamos la palabra del Señor ahí a la ciudad, ¿no? Otras veces hablábamos con los miembros de la municipalidad, nos presentábamos y le decíamos, nosotros queremos impartir un mensaje de edificación para estas vidas. Mira cuántos pandilleros que hay por acá. Así que también caíamos en gracia delante del alcalde y todos los que están ahí. Decían, sí, señorita, nosotros estamos para ayudarle. Si quiere también le mandamos un tractor. Decían, no importa, pero con tal que ahí se puede predicar la palabra del Señor. Todo, hermanos, aprovechamos las oportunidades para infundir y predicar la palabra del Señor. Posteriormente, hermanos, ya ellos empezaron a hacer el trabajo, como les dije, mucho más que nosotros. En otra oportunidad, uno de nuestros hermanos también, con una de nuestras hermanas sencillas, ellos predican la palabra del Señor en un lugar y trajeron a un hombre que estaba enfermo, ¿no? Él tenía el disco de la columna, ¿no?, movido, no sé cómo es eso. Lo cierto es que este hombre era paralítico, no podía caminar. Así que lo trajeron a la iglesia cargado en una camilla, ¿no?, cargando los 4 hombres, y lo pusieron ahí delante de la banca, lo echaron ahí, lo taparon con una colchita, y así echado podía escuchar la palabra de Dios. Y ese día predicó una hermana sencilla, ¿no?, una hermana que citó varios pasajes de la sanidad que hace el Señor Jesús. Entonces, el hermano, el predicador, le dijo así, ¿usted escuchó la palabra de Dios? Sí. ¿Entendió el mensaje? Sí, le dice. Entonces levántate y camina en el nombre de Jesús. Y el hombre se quedó ahí, ¿no? Le dice, otra vez le dijo, ¿usted escuchó el mensaje? Sí. ¿Usted entendió el mensaje? Sí. Entonces levántate y camina en el nombre de Jesús. Vinieron 2 hermanos, lo agarraron ahí para que a ver si se puede levantar, ¿no? Y el hermano le dice, no. Déjalo. Otra vez le dice, ¿usted escuchó el mensaje? Sí. ¿Usted entendió el mensaje? Sí. Ahora en el nombre de Jesús, camina.
Y el hombre, hermanos, empezó a caminar para la gloria del Señor. Cuando empezó a caminar, sus hijos que estaban ahí empezaron a llorar porque no habían visto a su papá caminar y lloraban y lloraban. Al culto siguiente vino este hombre caminando con sus hijos, con su esposa, y se entregaron, hermanos, al Señor. Ellos, los vecinos, porque esto nos hace una propaganda, hermanos, ¿no? Así que los vecinos del lugar decían: ¿has visto al vecino que estaba enfermo? Se arrastraba para caminar, se arrastraba. ¿Sí lo has visto? Yo lo he visto en la motocar, decía. Y otras señoras: yo lo he visto en la combi, estaba agarrándose solito en la combi, yo lo he visto, está caminando. Eso es lo que hacen en la iglesia, hermanos. Esta propaganda todo hizo que vinieran más y más personas para conocer al Señor Jesús. Todo esto, hermanos, nos preparaba y nos apuntaba así para hacer grandes campañas. Y esta grande campaña, hermanos, ya motivando a los jóvenes, a las hermanas, a los hermanos, que ya estaban así, ¿no?, llenos también de esa pasión de ganar almas para el Señor, hacía que trabajen en las diferentes áreas, orando, ayunando, a otros haciendo propaganda, preparándose en la música, preparándose testimonios, preparándose después de que se entreguen las almas. ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a cuidar esas almas? Ellos se preparaban también cómo consolidar a las almas, cómo visitar a esas personas que se entregaron a Cristo y cómo afirmarlas en la fe. Hermanos, fue todo un movimiento. Siempre había así un despertar. Queremos ganar a nuestra ciudad para Cristo. Queremos ver, ¿no?, que las multitudes se entreguen al Señor. Entonces nuestra labor, hermanos, se ampliaba. Pero uno solo no podría hacerlo, hermanos. Eso se hizo con la ayuda del poder de Dios, con la ayuda, hermanos, que el Señor puso en tantos colaboradores, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Muchos de ustedes fueron testigos. El año pasado entramos al Coliseo Lolo Fernández de Cañete, donde más de 2,000 personas se reunieron para escuchar la palabra del Señor. Hoy en día el Señor nos ha multiplicado, hermanos, porque cada hermano que está allá en la iglesia, en la casa del Señor, ellos están así, ¿no?, tan llenos. Así, una hermana de 60 años me viene a hablar y me dice: hermana Nelly, el Señor nos ha dado el privilegio de predicar su palabra. Yo soy líder de célula. Sí, le digo. ¿Y cómo te va? Yo no sé leer, pero ¿sabes qué, hermana? Pero yo soy un poderoso instrumento en las manos del Señor, me dice ella, ¿no? Como a mí todavía me aclara. Dios, sí, tú eres un poderoso instrumento. Y todos los lunes nosotros separamos. Deja su negocio, deja todo para poder estar en la consagración, en el ayuno, porque en la noche tengo que servir a mi Señor, dicen ellos. Hermanos, el Señor nos ha multiplicado, el Señor nos ha llamado, pero nuestra prioridad era siempre, ¿no?, formar evangelizadores, discipuladores para la gloria del Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.